queridos hermanos, que el Señor pueda bendecirles a cada uno de ustedes. Para mí es un gusto poder estar aquí en la iglesia de Las Margaritas, turno 1, ¿verdad? Muy contentos, veo a todos acá. La iglesia la veo más llena que la última vez que vine. Será mi percepción, ¿verdad? Pero eso es lo que logro ver, que el Señor pueda bendecirles a cada uno de ustedes. Esta mañana vamos a estudiar el capítulo 12 del libro de Hechos. He titulado este sermón Generación de cristal, generación de acero. Hechos, el capítulo 12, es el centro de nuestro estudio. El concepto de la generación de cristal, ¿a quiénes se le llama generación de cristal? Pues básicamente incluye al último corte de los millennials y a la generación Z o los centennials. Estamos hablando de las personas menores de 35 años más o menos. Así se les conoce como generación de cristal. Algunas características que los sociólogos mencionan de ellas son que la tecnología y los avances de la tecnología forman parte de su día a día. Para ellos todo es efímero y su vida social se desarrolla principalmente en las redes sociales. Son frágiles. Por eso se le llama generación de cristal, son frágiles. Y la fragilidad en ellos se debe a la poca autoridad que ha habido sobre ellos y a una sobreprotección. Son faltos de empatía, poco interés por la lectura y la cultura. Tristemente, esta generación tiene baja autoestima, por ello necesitan un reconocimiento constante, por eso les gustan los likes. Les encantan los likes, porque tienen baja autoestima, entonces los likes les suben su estima. Tienen poca tolerancia a la crítica, al rechazo y a la frustración. Eso es lo que se le conoce como generación de cristal. Pero ¿sabían ustedes que esa generación de cristal se da aquí en la iglesia también? Y no por las edades como en la sociedad. Sí. Tenemos una generación de cristal entre los adventistas hoy en día. No se les puede hablar de obediencia, no se les puede hablar de cumplimiento a los mandamientos, no se les puede hablar de que es obligación ir a hacer la obra misionera. Es más, la palabra obligación no existe para ellos. Por eso levantan el puño y están en contra del sistema. Para ellos asistir a la iglesia es suficiente. Si la generación de cristal no se transforma en una generación de acero, la gran comisión corre peligro. Vamos a nuestro estudio del capítulo 12 del libro de Hechos. Comencemos del versículo del 1 al 4. Dos cosas importantes en este pasaje. Vamos a leer, aquí nos menciona dos personajes, dos discípulos del Señor. En aquel tiempo, dice el verso 1, el rey Herodes, este es Herodes Agripa, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Comenzó una persecución y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aclara aquí cuál Jacobo, porque había otro, ¿verdad? Este es el hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, cerca de la Pascua, ¿verdad? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. A Jacobo lo decapitan. Jacobo no fue sentenciado por un tribunal judío, fue por un tribunal civil. Los judíos mataban a la gente a pedrada, ¿verdad? A los herejes. Jacobo fue enjuiciado por el tribunal de Agripa. Cuando a Herodes vio que la gente se puso contenta con la muerte de Jacobo, ¿verdad? Bueno, y como todo buen político, ¿verdad? Esto le gusta a la gente, esto le vamos a dar, ahora mete preso a Pedro. Jacobo tenía una posición prominente entre los cristianos por la predicación del evangelio. Jacobo, al ser de temperamento colérico, ¿ustedes se recuerdan cuál era el apodo de Jacobo? ¿Ah? ¿Cuál era? Hijo del trueno, al igual que su hermano Juan, ¿verdad? Él, por ser de ese temperamento colérico, por naturaleza, él era elocuente, valiente y arrojado. Por eso Jacobo fue el objetivo primario de Agripa.
La tradición procedente de Clemente de Alejandría y conservada por Eusebio dice que la persona que acusó en falso a Jacobo se convirtió al cristianismo al ver a este discípulo de Cristo con tanta fe y con tanta paciencia. Aún en su muerte, Jacobo, con su testimonio, fue capaz de convertir a una persona. La segunda víctima fue Pedro. Su predicación era poderosa. Recordemos el Pentecostés, más de 3,000 personas se habían convertido con un solo sermón de Pedro. Era su blanco lógico. Había que callar a la voz rebelde que predicaba a un Cristo resucitado. Hoy en día, queridos hermanos, necesitamos el valor y la entrega de Jacobo y de Pedro. Necesitamos ese valor, despojarnos de nosotros, ir más allá de ser una generación de cristal, convertirnos en una generación de acero, que no nos dé miedo evangelizar, porque Cristo nos da el poder para predicar. Una generación que desee vivir en comunidad, en las pequeñas congregaciones, convirtiendo nuestras pequeñas congregaciones en pequeñas congregaciones vivas, vibrantes, que transformen a la sociedad, que el mundo diga: estos adventistas ya se pasaron, ya mucho predican, hay que callarlos. Que el mundo comience a ver en nuestro mensaje una verdadera oposición al pecado. Que el mundo tiemble ante el mensaje que llevamos, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de los 3 ángeles, que es el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio eterno. El Evangelio eterno no se predica sentado en las bancas. ¿Comprendes? Ahí quieto, impávido, sin hacer nada, no estás predicando el Evangelio eterno. De nada te sirve fojear la cartilla y aprender del Evangelio eterno si no vamos de casa en casa diciéndole a la gente: Cristo viene, prepárate. Es que somos la generación de cristal. No nos hable tan fuerte, hermano, muy golpeadito, hermano, más suave, por favor. Y entonces, ¿cuándo nos vamos a mover? Y entonces, ¿cuándo nos vamos a levantar? ¿Cuándo vamos a hacer la diferencia? ¿Cuándo seremos los verdaderos antisistemas? Hasta que nos convirtamos en la generación de acero. Verso 5. Estamos en Hechos capítulo 12, no saldremos de ahí. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Charles Spurgeon, el llamado príncipe de los predicadores, dijo en una ocasión: mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. También él dijo: puesto que eres tentado sin cesar, ora sin cesar. Juan de la Cruz, escritor de una biografía de Spurgeon, dijo que Spurgeon era un hombre ordinario con resultados extraordinarios. ¿A qué se debía? En una ocasión se lo preguntaron a Spurgeon cuál era el secreto de su éxito, y él respondió: mi gente ora por mí. Cuando dirigió la construcción del Tabernáculo Metropolitano de Londres, Spurgeon hizo que construyeran una sala para 300 personas. Esta sala está ubicada exactamente debajo del púlpito, donde él predicaba y donde se predica ahora. Y cada vez que él predicaba, 300 miembros de su congregación estaban en esa sala orando. El príncipe de los predicadores le llamaron algunos, pero otros justamente le llamaron el príncipe de rodillas. Para que la actual generación de cristal, de cristianos de cristal, se convierta en una generación de acero, necesitamos más oración. La situación tibia, de tranquilidad, de indiferencia ante el llamado a que nos convirtamos en misioneros, es el termómetro de la falta de oración de nuestra iglesia.
Más oración congregacional, sí, pero también necesitamos más oración en las pequeñas congregaciones. Necesitamos reunirnos y orar los unos por los otros en la pequeña comunidad de nuestra pequeña congregación. Pero también necesitamos mucha más oración de la recámara. La oración personal, la oración de consagración, la oración del día a día, la oración constante, aquella que responde al consejo bíblico, orad sin cesar. Esa es la oración que nosotros necesitamos, mis queridos hermanos. Leamos ahora del verso 7 al verso 9. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Las circunstancias de Pedro que en ese momento atravesaba eran insalvables. Miren, hermanos, no estaba fácil escapar. Pedro estaba encadenado a 2 soldados. O sea, no es que los soldados estaban fuera de la celda, estaban adentro y amarrados con Pedro. Y afuera en la puerta habían 2 soldados más. No hacían turnos de 12 horas, hacían turnos de 6 horas, así que no había forma de que se cansaran. 16 soldados fueron apartados del ejército para cuidar a Pedro. Tan peligroso consideraban a este hombre. Era imposible escapar. Imposible. Esa es la especialidad de Dios. Porque mi Dios es el Dios de lo imposible, queridos hermanos. Y sacó a Pedro. Mire, ¿cómo iba a ser Dios en esa cárcel? Si esa cárcel era más segura que Zacatrás, hermano. La de Zacatecoluca, ¿va? Más segura que la de San Vicente, el Megapenal. De ahí nadie podía escapar. Pero lo sacó. Simple y sencillamente lo sacó. Y así como sacó a Pedro de esa situación extrema, te puede sacar a ti de tu tibieza espiritual. Dios lo puede hacer. ¿Qué es lo que aprendemos acá? Obediencia. ¿Leen ustedes? ¿Leyeron bien el pasaje? El ángel le dijo: levántate. ¿Y qué hizo Pedro? Se levantó. Le dijo: ponte la ropa y ponte los zapatos. ¿Y qué hizo Pedro? Pues sí lo hizo. Le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Lo hizo. En ningún momento preguntó: ¿y quién eres? ¿Quién te mandó? ¿Para qué viene? Si salgo me van a matar. ¿Lo ven quejándose? ¿No? Pero aquí los adventistas: ¿y por qué tenemos que ir a la PC? ¿Y por qué el pastor nos manda las campañas? ¿Y por qué no va él? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y seguimos sentados y el mundo se sigue perdiendo. Porque somos desobedientes a la voz del Señor. Porque somos desobedientes a su mandato. De nada nos sirve guardar el sábado si no somos obedientes a la gran comisión, hermano. Te perderás guardando el sábado porque estás sentado. Levántate, dijo el ángel a Pedro, y Pedro se levantó. Y cuando obedeció, las cadenas se cayeron. Que los soldados se durmieron. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, pero el ángel sacó a Pedro de la cárcel. El ángel puede levantar tu pequeña congregación. El ángel puede despertar tu liderazgo. El ángel del Señor puede convertir a esta iglesia en una iglesia encendida en el fuego del Espíritu Santo. Solo se necesita seguir las indicaciones del Señor. Solo se necesita obedecer. Recuerden que las 2 cosas en esta vida, que es nuestra prioridad obedecer como hijos salvados de Cristo, son los mandamientos y la gran comisión. Y un detalle final, verso del 12 al 15. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué era eso? Una pequeña congregación, en donde se reunían los discípulos del Señor para promover la comunidad y el crecimiento
lo hacían en las casas. Y en este caso, que había un motivo especial, orar por Pedro, la pequeña congregación de esta mujer llamada María, aparentemente era hermana de Bernabé, una mujer viuda adinerada. El hijo de esta mujer era Juan Marcos, y el Juan Marcos del evangelio que nosotros conocemos, desde que se enojó Pablo más adelante, y se peleó por ese Juan Marcos. Esa casa era una pequeña congregación. Los primeros cristianos no se reunían así como nosotros. No, pero mire, dice que iban al templo. Sí, iban al templo de Jerusalén. Ahí no se tenían cultos como este aquí, hermano. Los cultos como estos de nosotros así lo hacían en las casas. Y ahí estaba esa pequeña congregación. Verso 13, cuando llamó Pedro a la puerta, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando conoció la voz de Pedro, se gozó. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: este cipota va, está loca esta bicha. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Las pequeñas congregaciones son parte del plan de la gran comisión. La generación de cristal necesita reunirse en las pequeñas congregaciones para transformarse en una generación de acero. Los nuevos, los inexpertos, los jóvenes necesitan el roce con los viejos, con los de experiencia. Yo particular y personalmente no estoy de acuerdo con el concepto de pequeñas congregaciones de jóvenes. Esta pequeña congregación tenía 2 jóvenes por lo menos, que ahí lo menciona, Juan Marcos y Rode. No estaban allá en la reunión de PC de jóvenes, estaban en su pequeña congregación. Necesitan la experiencia de los que van adelante, no solamente los jóvenes en edad, sino también los jóvenes de estar en el evangelio. Necesitan aprender de la experiencia de aquellos que ya están trabajando aquí. Necesitamos hacer más pequeña nuestra iglesia para que nuestra iglesia sea más grande. ¿Entendió? Para que esta iglesia sea más grande hay que hacerla más pequeña. ¿Cuántas pequeñas congregaciones tienen ustedes? Pues no he revisado el sistema. Ustedes saben que ahora tenemos un sistema donde están todos los datos de todas las pequeñas congregaciones a nivel nacional. El pastor no sé si les ha estado pidiendo información de los nombres de los miembros, que la fecha de nacimiento y una serie de cuestiones ahí importantes. Pero supongamos que aquí hay 5 pequeñas congregaciones en el primer turno, hay 6. Qué bueno que hay 6, ¿verdad? Pero así viéndolos a ustedes, fácilmente podrían haber 3 pequeñas congregaciones más. Sí, 9. Oye, hermano, pero van a ser muy chiquitas. Es que entre más pequeña, hacemos más grande la iglesia. Saben que algunos pudieran desanimarse al ver estas bancas vacías todavía, aunque han crecido, ¿verdad? Pero al ver estas bancas vacías debería llevarlos de gozo a usted. Hay espacio para atraer gente. Lo triste es cuando no hay espacio ya, ¿verdad? Pero ahorita hay espacio. Las PCs saludables ayudan a retener a los recién bautizados, a rescatar a los que se han retirado y a evangelizar a los no convertidos. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos debemos involucrarnos en las pequeñas congregaciones para el cumplimiento de la gran comisión. Nuevamente repito, todo miembro debe estar involucrado en las pequeñas congregaciones. Llegar a la PC con alegría. Mire, yo sé, hermano, que a veces ha pasado la semana, que uno llega todo triste, pero levante el ánimo, hermano. Recuerde que hay otro que llega más fregado que usted a la PC. Disculpe que use esa palabra, ¿verdad? Pero hay otro que llega más desanimado. Así que usted, aunque tenga algún problema, sonría. Y cuando los demás, ay, mire qué contento está, eso se contagia, hermano, la felicidad se contagia. La pequeña congregación predica el evangelio de Cristo de manera, a través del testimonio, de la forma de vivir, pero también de manera directa a través de la predicación del evangelio. Verso 24, con esto terminamos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La muerte de Agripa, el principal perseguidor judío, dejó a los predicadores del evangelio en libertad para proclamar el mensaje.
y no fueron tardos para aprovechar esta oportunidad. No seamos tardos en aprovechar la oportunidad que hoy tenemos. Hoy podemos meternos en las campaneras, hermano. Hoy podemos ir a todos los pasajes de la Margarita. Antes teníamos miedo, nos temblaban las caniñitas, mirábamos a los tatuados y nos poníamos a llorar. El Señor nos ha dado una oportunidad. Transformemos las margaritas, transformemos Soyapango, vayamos, así como hicieron los discípulos. Se murió Agripa y muerto el chucho se acaba la rabia, hermano. Y sigamos adelante predicando el Evangelio. Dice que creció. Recuerden que el Evangelio se compara a una semilla. La semilla es la palabra del Señor. Y Lucas refiere a la palabra que fue como una semilla, que cuando es sembrada de forma diligente crece y da fruto. La generación de cristal debe convertirse en la generación con valor para convertirse en la generación de acero. La generación de cristal debe convertirse en la generación que más ora. La generación de cristal debe convertirse en la generación que más obedece. La generación de cristal debe cumplir la gran comisión a través de las pequeñas congregaciones para convertirse en la generación de acero que Dios necesita en este tiempo. Que el Señor les bendiga y que el Espíritu Santo les acompañe cada día de sus vidas, hermanos.